Bien, un saludo para todos los estudiantes del programa español académico de la Universidad de Antioquia. Espero que todos estén muy bien. En esta ocasión vamos a hablar del póster como catapulta del concepto o del texto denominado ponencia. Una ponencia es un texto producto de una investigación, sobre todo de los avances de ese estado, de ese pequeño estado del arte en que uno lleva un concepto, un tema, un objeto de estudio. Esa ponencia debe durar en tiempo real entre 15 y 20 minutos. La ponencia, por supuesto, se circunscribe dentro de un campo espacial denominado congreso. Esa ponencia está soportada también por un póster. Ese póster debe tener unos elementos particulares. El póster parte de un título, que es el que condensa el objeto de estudio y el campo de acción, o el lugar donde se desarrolla la pesquisa o la investigación. Luego del título, pues entramos a hablar de un problema, o pregunta-problema de investigación. Pregunta que, por supuesto, también tiene unos objetivos, un objetivo general y unos objetivos específicos, y que condensa también una dinamización del objeto de estudio. Por ejemplo, si el objeto de estudio es el cemento celular, pues habrá que condensar un título que abarque ese concepto. Y luego entraríamos a hablar de unas metodologías, bien sea desde el enfoque cualitativo o desde el enfoque cuantitativo, o también, si se hace una amalgama, desde el enfoque metodológico mixto. Una vez se plantea la metodología, el pesquisador o investigador entrega unos resultados y, por supuesto, una bibliografía. Esos son los elementos del póster. Bien, en el título del póster, ¿qué es lo que se hace? El investigador o pesquisador, en este caso el estudiante español académico, lo que debe hacer es seleccionar un tema u objeto de estudio y ese tema contenerlo en un campo específico de acción. Por ejemplo, si el tema es el lenguaje, lo que hace el pesquisador es poner un título como el siguiente: sobre el lenguaje o sobre los procesos del lenguaje en el marco propio de los estudios de ingeniería de la Universidad de Antioquia. Ese concepto de lenguaje, ese objeto de estudio tema, está contenido en un campo de acción denominado Universidad de Antioquia y en un rango denominado Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia. Bien, después del título viene entonces la pregunta-problema o pregunta problematizadora. Siguiendo con el ejemplo anterior, podemos decir de qué manera se articulan los conceptos del lenguaje en el marco propio de los estudios de ingeniería de la Universidad de Antioquia. Esa pregunta-problema, normalmente un buen pesquisador, un buen estudiante también de este curso, lo que hace es utilizar sobre todo los pronombres interrogativos como, qué, de qué manera o de qué forma. Estos pronombres le darán mucha forma a la pregunta de investigación, que es justamente el norte y la brújula de una ponencia. Buscamos a través de esta pregunta generar un objetivo general y unos objetivos específicos. Ese objetivo general no es otra cosa más que buscar un verbo en infinitivo que condense, que le dé forma a esa pregunta. Entonces, uno podría tranquilamente decir, fundamentar una propuesta del lenguaje en el marco propio de los estudios de ingeniería de la Universidad de Antioquia. A partir de ese proceso de fundamentación, que es un objetivo general, tendremos que buscar unas 3 tareas, que son los 3 objetivos específicos, que nos lleven a encontrar y a ejecutar ese objetivo general. Tranquilamente pueden ser procesos de identificación de los procesos de lenguaje, identificar los procesos de lenguaje en el marco propio de los estudios de ingeniería. Un segundo objetivo podría ser desarrollar unos talleres
alusivos al concepto del lenguaje en el marco propio de los estudios de ingeniería de la Universidad de Antioquia, y un tercer objetivo que puede ser evaluar el concepto del lenguaje en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia. Estas tres actividades nos llevan, por un lado, a alcanzar el objetivo general y por otro lado, a resolver la pregunta de investigación que hemos hecho. Una vez insertados los primeros elementos que se ubican en ese póster, que no es otra cosa más que el reflejo visual de una ponencia, entramos entonces a dinamizar ese objeto de estudio con unos autores. ¿Cómo opera el proceso de dinamización del objeto de estudio? Pues si el objeto de estudio es el concepto del lenguaje, o como lo dijimos anteriormente, el segmento celular en el caso de ingeniería, pero sigamos con el ejemplo del lenguaje, entramos a mirar el concepto del lenguaje, cómo funciona en Latinoamérica por los teóricos del lenguaje, cómo funciona en Norteamérica, cómo funciona en Europa, qué conceptualización da cada teórico, cada autor de ese objeto de estudio en las diversas latitudes de la Tierra o del planeta, para que el investigador empiece a comparar. En España lo hacen de esta manera, lo definen de esta manera, lo conceptualizan, mientras que en La Habana lo hacen de otra manera, en Colombia lo hacemos de otra manera. Y una vez dinamizamos, pues estamos encontrando las autoridades o los autores, o lo que llamamos en filosofía la tradición histórica de esos autores en las diversas latitudes de la Tierra, para establecer, por un lado, diferencias y semejanzas en términos de conceptualización. El investigador, en este caso el estudiante también del programa español académico, debe entrar a darle forma a ese objeto de estudio a través de perspectivas metodológicas. Realmente son tres perspectivas: la perspectiva cualitativa, la perspectiva cuantitativa y la mixta. La perspectiva cualitativa es muy abordada en los estudios de ciencias humanas o de ciencias del espíritu, como diría Dilthey, ¿cierto? Llámese comunicación social, derecho, licenciaturas, antropología. La perspectiva cuantitativa es un poco más limitada al dato. En este caso, las ciencias duras, las ingenierías, la matemática pura, la física pura, entran a darle mucha forma acá, porque lo que necesitamos es datos específicos. Y la mixta pues utiliza las dos. ¿En qué consisten las dos? Pues si la perspectiva cualitativa es de la ciencia humana, la cuantitativa de la ciencia dura, lo que buscamos aquí es darle narrativa al proceso metodológico investigativo y acercarlo también a tablas, gráficas, tortas, para que podamos obtener los resultados óptimos de los cuales hablaremos ya mismo. Los resultados son el producto del acontecer metodológico. Esos resultados no salen, por supuesto, de la nada. Esos resultados surgen a partir de la interpretación. En el proceso anterior, o proceso metodológico, lo que hace el pesquisador es hacer un análisis de esas gráficas, un análisis de esas narrativas, pero en materia de resultados ya el investigador debe pasar, debe dar ese salto del análisis o de la mirada analítica a el salto interpretativo hermenéutico. Esa interpretación no es otra cosa más que recoger esos datos a partir de las posturas analizadas y darle forma como investigador. De alguna manera, todo proceso investigativo está sesgado por la subjetividad de quien investiga, y la interpretación, por supuesto, también. La hermenéutica no es ajena a ello, y por eso todo proceso hermenéutico, todo proceso interpretativo no es otra cosa más que un resultado al cual llega el investigador. Hay un momento entre 10 y 15 minutos donde el coordinador de la ponencia le permite al público establecer comunión con el ponente a través de preguntas y respuestas, o lo que llamamos en filosofía la mayéutica. Esas preguntas y respuestas que va a hacer, por un lado, el público o la comunidad académica, y por otro lado, las respuestas que va a dar el ponente, lo que van a permitirle al ponente justamente mejorar su proceso investigativo, pues el público es un público conocedor.
es un público sabedor, es un público que tiene unos conocimientos disciplinarios muy claros y le podrán dar forma más al proceso científico del ponente. De ahí la importancia de la ponencia, no solo en términos académicos, sino laborales, pues al ponente le permitirá desarrollar más proyección, no solo académica, sino también laboral en las diversas latitudes del mundo, puesto que el público también lo es desde diversas posturas mundiales. De ahí que sea un congreso, un conversatorio de gente que tiene autoridad frente a un tema u objeto de estudio.